Buenas tardes, vayan por favor prendiendo sus cámaras. Hoy día vamos a continuar con la exploración quirúrgica del abdomen. En dirección a las manecillas del reloj, iniciando en la región hepática. En la región hepática se revisa el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo por encima. Después se revisa la cara inferior, prestando atención a lo que es la vesícula biliar y al hilio hepático. Este hilio hepático es el lugar por donde entra la arteria hepática, la vena porta y sale el conducto colédoco. Es importante recordar el hilio hepático, porque este hilio hepático que vemos acá nos permite en traumas hepáticos muy severos hacer una maniobra que se denomina maniobra de Pringle. Miren, hemos anudado el hilio hepático, lo han apretado. ¿Para qué? Para que no llegue ningún tipo de sangre al hígado. Y si este hígado está dañado, no reciba sangre y no siga perdiendo el paciente. Y pueda reparar el hígado mientras está con la maniobra de Pringle. ¿Entendido? Entonces, en el hígado revisamos nuevamente el lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, la cara inferior y finalmente prestamos atención al hilio hepático. Si de casualidad encontramos lesión en el hígado y es un sangrado que no cede, hacemos maniobra de Pringle. Seguimos en dirección a las manecillas del reloj y nos encontramos con el espacio gastroduodenal, con la región gastroduodenal, que no quiere decir más que estómago y duodeno. En el estómago es muy fácil revisar lo que es el fundus gástrico, el cuerpo, el antro, el píloro, la curvatura mayor y la curvatura menor del estómago. Incluso se puede, si levantas, se puede ver la primera porción del duodeno. Pero el duodeno tiene 4 porciones. Tengo que revisar las 4 porciones porque dice gastroduodenal. ¿Cómo hago? Para revisar la segunda porción del duodeno, lo que realizo es la maniobra de Kocher. ¿En qué consiste? Tracciono el ángulo hepático colónico hacia abajo y la segunda porción del duodeno se lleva a la parte media con la pinza aro. Se secciona la inserción del peritoneo en el duodeno y finalmente se lleva todo el duodeno hacia la parte media. ¿Ven? Todo el duodeno. Y entonces aquí veo la segunda porción del duodeno. Aparte, la maniobra de Kocher me permite ver la cabeza del páncreas, la vena cava inferior, el colédoco y la cava. Entonces, todo esto nos permite ver la maniobra de Kocher. Entonces, ya he visto la primera porción, la segunda. Si quisiera ver la tercera y cuarta porción, lo que se hace se denomina maniobra de Cattell. Esta es la maniobra de Cattell. Normalmente, el colon está acá abajo, pegado, el colon derecho. Entonces, yo levanto con una pinza el ciego y voy cortando hasta que el colon termina aquí arriba. Entonces aquí veo la segunda, tercera y cuarta porción del duodeno. Entonces ya puedo revisar hasta el ángulo de Treitz. A esta maniobra se denomina maniobra de Cattell, que nos permite ver la tercera, cuarta porción del duodeno. Entonces ya hemos revisado el estómago anterior, primera, segunda, tercera y cuarta porción del duodeno. Ahora tenemos que ver la trascavidad de los epiplones, que es la parte posterior del estómago. Entonces, normalmente no vemos porque está así, cerrado. Entonces, ¿cómo entramos a la trascavidad de los epiplones? Perdón. Aquí tenemos la trascavidad de los epiplones. Un corte sagital, aquí vemos la trascavidad de los epiplones. Se puede hacer una vía intergastroepiploica, es decir, entre el estómago y el epiplón se corta. Y ahí vemos
la trascavidad de los epiplones. Pero hay que hacer muchas anastomosis y el estómago se puede necrosar. Pero te da una buena vista. Te ves el cuerpo de páncreas, la cola del páncreas y la cara posterior del estómago. Otra vía es la vía transmesocolónica. Es decir, la vía transmesocolónica es a través, levantas el colon y cortas, y por un agujero pequeñito se ve la parte posterior, transmesocolónica. Y finalmente, la vía más adecuada es la vía intercolonoepiploica. Intercolonoepiploica. Aquí levanto el epiplón y por esta parte me voy y levanto el estómago con el epiplón mayor y entro a la segunda porción. Más o menos se va a ver así, pero este epiplón va a estar elevado. Esa es la vía más adecuada para ingresar a la transcavidad de los epiplones. Intercolonoepiploica. Ahí mismo, como está en la parte posterior, debe evaluar este órgano, que es el páncreas. El páncreas se puede acceder por la vía intercolonoepiploica que hemos visto, por la vía transmesocolónica que hemos visto, por maniobra de Kocher, que ya hemos visto cabeza, y a través del epiplón gastrohepático. Esta es nueva. ¿Cómo es? Jalas el estómago, cortas el epiplón gastrohepático y aquí se ve el páncreas. Igual estás entrando a la transcavidad de los epiplones, pero es muy estrecho este espacio, no es así de grande, es más estrecho. Terminaste de explorar lo que es más difícil, el gastroduodenal, y pasas al espacio esplénico. En el espacio esplénico no hay mucho problema porque es libre, pero hay que tener cuidado con estas arterias que vienen de la arteria esplénica. Si jalas mucho, se desgarran y empiezan a sangrar y no paran de sangrar, no paran de sangrar, porque vienen de la aorta directamente. Entonces, haces un examen del vaso. ¿Por qué es difícil? Porque mira, está unido al colon. Si tú traccionas muy fuerte el colon, hay un ligamento esplenocólico y vos lo desgarras el vaso. Entonces, lo que hay que hacer es un examen con calma. Solamente tocas el vaso, si no está sangrando, terminó el examen. Y pasas al exploración inframesocólica. Revisas el parietocólico derecho, parietocólico izquierdo, mesenterocólico derecho, mesenterocólico izquierdo y el fondo de saco de Douglas. Lo bueno del infracólico, inframesocólico, es que estas estructuras son móviles. Y entonces no necesitas hacer tantas maniobras. Mueves a la derecha, mueves a la izquierda y se puede examinar todo el infracólico. No es como arriba que tienes que hacer muchas maniobras. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá, jóvenes? Vayan prendiendo por favor sus cámaras, ¿saben? Todos tienen que estar prendidos. ¿Qué patologías se pueden presentar primero en la pared abdominal? Las hernias. ¿Qué es una hernia? La hernia es una protrusión de una masa a través de un tejido diseñado para contenerlo. Eso es una hernia. Hay tres tipos de hernias. Aparecen hernias en trayectos herniógenos, como ser el ombligo, el orificio inguinal, el orificio crural. En trayectos no herniógenos, en el epigastrio. Y en paredes debilitadas por procedimientos quirúrgicos o traumas, como ser una incisión de cirugía o cuando un toro te mete las astas en el abdomen o recibes un puñal en el abdomen. Entonces, esas son tres tipos de hernias. Las más comunes vemos que son la hernia epigástrica, la hernia umbilical, la hernia de la línea media infraumbilical, la hernia crural, la hernia inguinal directa y la hernia inguinal indirecta. Cuando vemos una hernia, debemos ver dos cosas. Si es reducible o irreducible.
Su nombre dice, si se entra de nuevo es reducible. Si no entra es irreducible. Si es reducible, si se reduce, debemos ver si es coercible o incoercible. Coercible quiere decir, yo empujo la hernia adentro y se queda horas, incluso días, y recién sale. Eso es coercible. Incoercible es, yo lo entro, pum, se sale. Entro, pum, se sale. Eso es incoercible. Perdón. Es más avanzada una hernia incoercible. Es decir, ya ha pasado más tiempo. Las hernias irreducibles, como su nombre dice, no se reducen de ninguna manera. La incarcerada es esta. Está atrapada, pero al paciente no le duele, no le molesta, no hay cambio de coloración de piel, no tiene una digestión normal, no se ha tapado el intestino. Es una hernia encarcerada. Una hernia estrangulada es cuando hay compromiso de la circulación del asa que está ahí adentro o de la estructura que está atrapada. Esto, hay un cambio de coloración de piel, hay un dolor agudo al paciente y obviamente hay trastornos en la digestión. Esto es una emergencia, tiene que ser operado inmediatamente. Las hernias se clasifican de acuerdo a la condición desencadenante en activas y en pasivas. Activas obviamente son esfuerzos, tosedores, partos. Y en pasivas, desnutriciones, enfermedad del colágeno, sedentarismo o la misma vejez o senectud. Es lo que ocasiona hernias. La más común hernia en los varones se denomina hernia inguinal. Si ustedes ven, es una protrusión de la masa a través del anillo inguinal superficial. Puede ser muy grande, puede ser enorme, y aparece como congénito o adquirido. Las hernias anteriormente se clasificaban en hernias inguinales indirectas y directas. Por la cirugía que hacíamos, era importante saber si era indirecta o directa para ver qué tipo de cirugía hacíamos. Ahora que usamos mallas, ya no es tan importante. Pero las hernias indirectas son aquellas que nacen, miren, esta es la pared abdominal vista de adentro, por fuera de las arterias epigástricas. Y las directas son las que nacen por dentro de las arterias epigástricas. Las hernias inguinales son grandes, son muy grandes. Estas son hernias inguinoescrotales. Hay hernias funiculares, como esta pequeñita. Del lado derecho inguinoescrotal, del lado izquierdo funicular. Y hay unas hernias de punta que solo siente que le pincha, que le pellizca en la región inguinal cuando hace esfuerzo. Eso nos lleva a la clínica. Hay incomunidad de la zona. Si es muy grande, dificultad de ambulación, parestesias, anestesias. Pero obviamente si van a esperar a diagnosticar esto hasta el portero del hospital te dice que es una hernia inguinal. Lo que queremos es que diagnostiquen hernias de punta. A veces cuando el paciente es muy obeso no se puede diagnosticar y se pide ecografía de partes blandas de la región inguinal. Con eso se diagnostica. Al examen físico se lo hace de pies y de cúbito. De pies introducen el dedo índice al conducto inguinal y tocas. Pides que haga la maniobra de Valsalva y vas a sentir una masa. Lo mismo de recostado. Existe una clasificación de hernias que es de Nyquist, en la cual clasifica del 1 al 4. Las del 4 son las recidivantes, recurrentes. Ya le has operado y de nuevo ha aparecido. 1 son indirectas, de anillo inguinal normal. Tipo 2 son indirectas, anillo inguinal profundo dilatado. Y el tipo 3A, hernia inguinal directa, 3B indirecta, con anillo inguinal profundo dilatado, también con defecto de la pared. Y 3C es una hernia femoral. Es importante la clasificación de Nyquist porque les van a preguntar. Cuando encuentras una masa en la región inguinal, tiene que haber diagnósticos diferenciales. Varios: hidrocele, varicocele, testículo ectópico, epididimitis, torsión testicular, lipoma, hematoma, quiste sebáceo, hidroadenitis, linfoadenitis, linfoma, hernia femoral y aneurisma.
Algunos son fáciles de descartar. Por ejemplo, un hidrocele, le pones una lámpara en el testículo y ves que está brillando y es un hidrocele. La gran mayoría de los demás se puede diagnosticar y descartar mediante ecografía. Es importante evitar complicaciones de las hernias, porque esta es una complicación de la hernia. Es una hernia inguinal estrangulada. Miren cómo está necrosado el intestino. Esto es de varios días. Este paciente ha fallecido porque es muy grave el proceso infeccioso que ocasiona esto. Cualquier hernia que presenta dolor y no cede en minutos, se está estrangulando. Hay que llevar al médico y operar. Antes la cirugía era de preocupación. Se usaba bragueros, miren, aquí tapaba el orificio y con eso evitaban que salga la hernia. Pero actualmente, como podemos hacer cirugía hasta con anestesia local, quiere decir ponemos anestesia en la región inguinal, todos se operan, todas personas se operan. Hay que definir si lo vamos a hacer con tejidos propios, es decir, con sus propios tejidos, que va muy mal, o con prótesis, que va muy bien. Las prótesis son una malla de polipropileno. ¿Qué se hace en síntesis en la reparación? Identificamos el saco herniario, tratamos el contenido, es decir, se lo metemos el contenido y hacemos una plastía de la pared. Las hernias inguinales, si ustedes observan, primero se corta la piel y tejido celular subcutáneo. Después de eso, se corta la aponeurosis del oblicuo mayor. Se identifica el saco herniario y se lo diseca hasta su cuello. Se abre y se reduce este contenido, se lo mete. Se corta el saco y queda un orificio. Sobre ese orificio se hace el manejo. Puede ser con sus propios tejidos, como esta técnica de Bassini, que es la sutura del tendón conjunto al ligamento inguinal, con tejido propio. Entonces ya no es hernioplastía, es herniorrafia. Y se cierra afuera. O puede ser con malla, miren, en vez de jugarte con sus tejidos, le pones esta malla ahí adentro. Y esto se llama hernioplastía. Y encima se cierra. Entonces, queda una cicatriz así. Entonces, las hernioplastías o herniorrafias. Herniorrafias, Bassini, tendón conjunto a la arcada crural, McVeigh, tendón conjunto al ligamento de Cooper. Esta, Bassini, tendón conjunto a la arcada crural. Y las con malla, la más conocida es la técnica de Lichtenstein, que consiste poner una malla y después cerrarla. Obviamente hay procedimientos laparoscópicos, diferentes procedimientos laparoscópicos, que consiste en poner una malla igual en el mismo orificio, pero por dentro. Si esta está en contenido peritoneal, tiene que ser una malla de doble cara, la politetrafluoroetileno o Gore-Tex. Entonces, esta cara no hace daño a las vísceras y cubre las hernias indirectas, directas y además el orificio crural. Es por eso que ya no necesitamos, cuando operamos con malla, ya no necesitamos saber si la hernia era directa o era indirecta. ¿Qué complicaciones aparecen? Puede haber hematomas, sangrados, lesión del cordón espermático, recidiva de la hernia, anestesia local por el corte, lesión vascular e infecciones. A veces puede haber grandes hematomas, ¿no? En el paciente. Hernia crural. La hernia crural, la única diferencia es que nace por debajo del ligamento inguinal. ¿Ven? Acá debajo está el orificio crural. Este orificio. Y en el borde anterior, la arcada crural. En el borde posterior, la cintilla pectínea. En el borde posterior interno, el ligamento de Cooper. En el ángulo interno, el ligamento de Jean-Bernard. Y hacia afuera se encuentran las venas y las arterias femorales. Por este orificio sale la hernia.
Es más común en las mujeres, las hernias crurales o femorales. Entonces, toda hernia que está por debajo del ligamento inguinal es una hernia femoral o crural. Hay una clasificación: hernias crurales prevasculares por dentro, por adelante del vaso, retrovasculares por detrás del vaso, hernias crurales de Laguier que están a través del ligamento de Jean-Bernard y hernias crurales de Cloquet que perforan el músculo pectín. Clínicamente dan la misma sensación de incomodidad y más en la región inguinal. La evaluación física es exactamente la misma. Los diagnósticos diferenciales son hernia inguinal, adenopatía inguinal y aneurisma femoral. Lo bueno es que con las hernias crurales indirectas y directas inguinales, la terapéutica es la misma porque usamos mallas protésicas. Entonces se hace una hernioplastia de Lichtenstein. ¿Entendido? Entonces la hernia crural, exactamente lo mismo. Más frecuentes en mujeres. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí, jóvenes? Vamos a quedar en hernias umbilicales. ¿Les parece? ¿Tienen alguna duda, pregunta, jóvenes? Bueno, no vamos a, ya les he dicho, no vamos a correr mucho. Vamos a quedar en hernias umbilicales. Atiéndame a la lista, por favor. Fabio, Presente, doctor. Rodrigo, Presente, doctor. Jorjan, Aldeir, Ricardo, Samile, Presente, doutor. Paulo Victor, Presente, doctor. Stephanie, Presente, doutor. López, Cecile, María, Anneli, Presente, doctor. Jennifer, Alejandro Quiroz, José Samer, Presente, doctor. Isabela Sampaio, Presente, doutor. Damaris, Michele, Presente, doutor. Isabela, Presente, doutor. Harold. Presente, doctor. Bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. Que les vaya Doctor, muy bien. perdón, Sí, dime. Aldeí, doctor. No logré hablar en mi micrófono. Ya. Aldeí Brendo. Les vaya bien, jóvenes. Hasta luego.